este, que se trata del análisis de variación de funciones, lo que trata es de utilizar la herramienta de la derivada para analizar las funciones. Entonces ver cuando la función crece o decrece, en qué intervalos, cuando existen máximos o mínimos relativos, cuál es la concavidad, si existen puntos de inflexión, aparte de analizar todo lo que han visto en la primera parte del práctico, ¿sí? Que después todo eso se une, la primera parte con esta, en un estudio completo de función. Y dentro de lo que vamos a ver ahora para el análisis y variación de funciones, vamos a empezar con el crecimiento y decrecimiento de una función. Vamos a ver teoremas relacionados con derivadas, el teorema de Rolle, Lagrange y Cauchy, y además la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital nos sirve para calcular límites y por medio de la derivada. Ya vamos a ver cómo se usa. Nos simplifican de alguna forma algunos cálculos. Piensen que la regla del L'Hopital es de algún modo limitada, aunque es una herramienta poderosa, es limitada porque no todos los límites se pueden calcular mediante la regla del L'Hopital, pero sí todos los límites se pueden calcular mediante métodos algebraicos que son los que han aprendido. Entonces, vamos a empezar con el crecimiento y decrecimiento de una función, usando esta idea en un punto para luego generalizar. Entonces vamos a ver el crecimiento, vamos a ver cuándo una función es creciente. Siempre el crecimiento se analiza de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, según de los números reales, ¿sí? Veamos los valores del dominio, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿sí? Como es un conjunto ordenado de menor a mayor. Tenemos determinada una función, que es esta celeste, un punto, y un incremento delta x. Hacia la derecha sumamos el incremento, hacia la izquierda lo restamos. Entonces miramos lo siguiente. Cuando le damos un incremento delta x a la variable independiente, obtenemos un incremento delta y. ¿Sí? A un incremento positivo de la variable independiente obtenemos un incremento positivo de la variable dependiente. Y hacia la izquierda del punto P, para un incremento negativo de la variable independiente, obtenemos un incremento negativo de la variable dependiente. O sea, menos delta x, menos delta y. Que lo estamos resumiendo. Lo mismo según lo que vimos, ¿sí? Para delta x y delta y hacia la derecha. Cuando digo positivos, decir positivos o mayores que 0 es lo mismo, y decir negativos o menores que 0 también es lo mismo. Entonces, si nosotros planteamos a partir de esto, ¿sí? Que para y igual a f de x, en x igual a x0, si pues este punto P corresponde a x igual a x0, ¿sí? Planteamos que la función es creciente en el punto P, si solo sí ocurre ¿qué cosa? El cociente incremental, o sea, delta y sobre delta x, es positivo. Es decir, ¿qué ocurre? Delta y delta x, o el incremento de la función y el incremento de la variable independiente, tienen el mismo signo. Repasemos. A un incremento positivo de la variable independiente, para eso obtenemos un incremento positivo de la función, ¿ya? Tienen el mismo signo. Y acá, para un incremento negativo o un decremento de la variable independiente, obtenemos un decremento de la función, o sea, menos y menos. Entonces, si tenemos más sobre más o menos sobre menos, ¿qué vamos a tener? Un valor positivo para el cociente incremental. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que esta función en el punto x igual a x0, o sea, para este lugar de P donde estamos analizando, va a ser ¿qué? Creciente. ¿Por qué? O que vamos a ver que el cociente incremental es positivo. Entonces, ambos incrementos deben tener el mismo signo. Si trazamos la tangente a la curva en el punto P,
veamos lo siguiente. La recta tangente forma respecto del semieje positivo de las X un ángulo alfa. Ese ángulo alfa, ¿cómo es? Es un ángulo agudo. Alfa está entre 0 y 90. Entonces, la derivada de la función en este punto, ¿sí?, es lo mismo que la tangente del ángulo alfa. O sea, recordemos que la recta tangente a la curva en el punto considerado tiene una ecuación. En esa ecuación, una recta tiene pendiente, y la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto es igual a ¿qué? A la derivada de la función en el punto. Y la derivada de la función en el punto va a ser positiva, porque la tangente, o sea, mirando esto desde el punto de vista de la tangente, asume ¿qué cosa? Un ángulo que es agudo respecto del semieje positivo de las X y tiene este tipo de posición, ¿sí?, respecto al eje. Entonces, sabemos que la derivada de la función en el punto va a ser positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la tangente del ángulo que forma la tangente geométrica, la curva en el punto considerado, es positiva. Recuerden que eso tiene que ver con la interpretación geométrica de la derivada. En definitiva, ¿qué vamos a decir? Que la derivada es mayor que 0. Entonces, vamos a decir que una función es estrictamente creciente si su derivada primera en el punto es positiva o mayor que 0. Entonces, a través de la herramienta de derivada estamos viendo cómo podemos darnos cuenta o analizar si una función es creciente en un punto. Fíjense en este caso. Si yo pongo la recta tangente a la curva en el punto X igual a 0, la tangente ¿cómo es? Horizontal. Ahí no vamos a hablar, ¿sí?, si la tangente es horizontal, ¿qué pasa con la pendiente de esa recta tangente? ¿Es igual a cuánto? ¿A cuánto será igual, saben? Nula. 0. 0. Entonces, porque el ángulo que forma la tangente a la curva en el punto considerado respecto del semieje positivo de las X es 0. La tangente de 0 es 0, y la tangente de ese ángulo sabemos que es la derivada de la función en el punto. Bien. Hacia la derecha, la tangente en todos los casos, ¿sí?, hacia la derecha del punto 0, la tangente asume una posición, ¿sí?, que va a tener un ángulo agudo respecto del semieje positivo de las X, o sea, entre 0 y más infinito. Entonces, ¿qué va a pasar respecto a la derivada de la función en cada uno de los puntos, o sea, cada uno de los X mayores que 0? ¿Cómo va a ser la derivada de la función según lo que vimos hasta ahora? Mirando esto. Aumentando. Va a ser positiva. Entonces nos va a querer decir qué cosa eso, que la función en cada uno de estos puntos entre 0 y más infinito es creciente. Fíjense qué ocurre con la posición de la recta tangente y el ángulo que va a formar respecto del semieje positivo si voy de 0 hacia la izquierda, no importa si vengo desde menos infinito hacia 0. ¿Qué estaría ocurriendo con esa tangente? ¿Qué me estaría diciendo respecto de la derivada? ¿Cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Bueno, acá tienen una ayuda porque acá dice pendiente. Negativo. Es negativa, ¿sí? ¿Qué estaría pasando? Está formando la tangente a la curva en cada punto entre menos infinito y 0, ¿sí?, un ángulo. Pero en el cuadrante negativo. Claro, es un ángulo obtuso, ¿sí? Bueno, acá el GeoGebra lo pone con toda la vuelta, pero el ángulo que estaría formando acá, ¿sí?, sería un ángulo obtuso. La pendiente de la tangente, que es la misma pendiente que tiene la curva en ese punto, como es negativa, ¿eso qué quiere decir? Que la derivada es menor que 0 o es negativa.
Entonces, vamos a analizar ese otro caso ahora. Nosotros ahora estamos como mirando con mucho detalle qué pasa a izquierda y a derecha del punto. Nuevamente, si miramos, ¿sí?, de izquierda a derecha, miramos el crecimiento, vamos a ver qué pasa con la curva de esta función, y vamos a plantearnos nuevamente. Si le damos un incremento negativo o un decremento a la variable independiente, tenemos un incremento de la función, ¿sí? Para un valor negativo obtenemos un valor, acá me quedó algo más, lo voy a tener que arreglar. Bueno, para un valor negativo de x obtenemos un valor positivo de y. Y hacia la derecha, si le damos un incremento a la variable independiente, obtenemos un decremento de la función. Entonces tenemos un cambio de signos, uno positivo, uno negativo. Lo voy a arreglar ya porque quedó mal, quedó los dos mal. Entonces, negativo, positivo, y acá positivo, negativo. Bueno, entonces, con esto vemos que ocurre, que tenemos los dos signos, positivo y negativo. Entonces, respecto al cociente incremental, vamos a decir lo siguiente, que para una función igual a f de x, que es la que estamos analizando, en el punto x igual a x0, la función va a ser decreciente en el punto P, si solo sí que ocurre. El cociente incremental es menor que 0, porque vieron que interviene siempre un valor es positivo y el otro es negativo. ¿Cómo es que nos va a dar esto menor que 0? Cuando ambos incrementos tengan ¿qué? Distintos signos. Y si trazamos la tangente a la curva en el punto considerado, como vimos recién en el GeoGebra, el ángulo que forma la tangente a la curva en el punto considerado respecto del semieje positivo de las X va a ser un ángulo obtuso, o sea, un ángulo entre 90 y 180, entonces la tangente en ese ángulo va a ser menor que 0, ¿eso qué quiere decir? Que la derivada va a ser menor que 0 o negativa. Entonces, la derivada de la función va a ser estrictamente decreciente si su derivada en ese punto va a ser, es menor que 0 o negativo. O sea, la función va a ser estrictamente decreciente si la derivada en ese punto es negativa o menor que 0. Entonces, como para resumir esto que acabamos de ver, vamos a decir que una función es creciente considerando los incrementos cuando ese cociente sea positivo, y considerando la derivada cuando esa derivada en ese punto sea positiva. Recuerden que esto es un cociente incremental, y el límite para el cociente incremental no le cambia el signo, ¿sí? Recuerden que la derivada era igual a ¿qué? Al límite de un cociente incremental, ¿sí? Donde en el numerador teníamos función incrementada menos función sin incrementar sobre el incremento de la variable independiente. Entonces, el signo permanece invariante, pero nos da la definición de derivada, tomar límite sobre el cociente incremental. Entonces, sigue manteniendo el signo. Y lo mismo va a ocurrir cuando la función sea decreciente. El cociente incremental, ¿sí?, va a ser negativo y su derivada también será negativa. Después acá les dejé un videíto de YouTube para mirar el crecimiento y decrecimiento, como lo han visto en el cole, y que tiene que ver que si para dos valores de x, cuando un valor x1 es menor que un valor x2, f de x1 es menor que f de x2, o sea, los valores de ordenada o de la función también se mantienen uno menor que el otro en ese orden, entonces quiere decir que la función crece, y si cambian el signo quiere decir que decrece. Y eso para recordar también esa idea, ese concepto, porque nos hace visualizar la posición de la recta tangente también.
Por otro lado, para que una función sea creciente o decreciente en un punto, debe serlo a izquierda y a derecha del mismo punto, del punto. O sea, eso que estuvimos analizando recién, nosotros analizábamos a izquierda y a derecha del punto, que era lo que ocurría. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Que para que una función sea creciente o decreciente en un punto, debe serlo a izquierda o a derecha y a derecha del punto. Porque, ¿qué es lo que puede ocurrir? Hay funciones en las que nosotros calculamos la derivada primera, ¿qué pasa? Se puede anular. Y entonces no sabemos si la función crece o decrece en ese punto, porque puede ocurrir que crezca o decrezca, o que no crezca ni decrezca. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué ocurre a izquierda y a derecha del punto. Miren este caso. Tenemos la función y igual a x cubo, que la verdad que es una función simple, pero que nos sirve para esquematizar o para darnos cuenta de cosas que ocurren con muchas funciones, o con muchas herramientas o casos. Fíjense en esto. Si nosotros venimos de izquierda a derecha por la izquierda de 0, ¿qué ocurre con la derivada? O sea, mirando la recta tangente nos podemos pensar en la derivada. ¿Cómo es la derivada? ¿Positiva o negativa? Vengo de izquierda a derecha, ¿cómo es la derivada de la función entre menos infinito y 0? Negativa. Es positiva. Ya si miramos el ángulo que forma, ¿sí?, la recta tangente a la curva en el punto considerado respecto del semieje positivo de las x, dijimos un ángulo agudo, entonces derivada positiva, ¿sí? La otra forma de pensarlo, ¿sí?, la pendiente de la recta tangente, en este caso va a ser positiva. Entonces, fíjense, ustedes dirían, bueno, a la izquierda vamos a analizar 0, ¿no? A la izquierda de 0, la función, ¿sí?, tiene derivada positiva. ¿Qué pasa en 0? Se anula la derivada, porque la tangente es horizontal, o sea, forma ángulo 0 con el eje x. La tangente de 0 es 0, la derivada es 0. Y luego, si sigo de izquierda a derecha, ¿sí?, deslizándome por el resto de los puntos, ¿qué ocurre con la derivada? La recta tangente sigue tomando una posición que nos indique derivada positiva o no. Sí, sigue siendo positiva. Sigue siendo positiva. Entonces, ¿qué está pasando con la derivada a izquierda y a derecha del punto 0? Es positiva, ¿sí? Entonces, como si yo calculo la derivada acá para y igual a x cubo, calculo la derivada, ¿cuánto me da? 3x cuadrado. La evalúo en 0, me da 0. Entonces yo no sé ahí si crece o decrece la función en ese punto. Pero si me fijo qué pasa a izquierda del punto y me fijo qué pasa a la derecha del punto, veo que a la izquierda la derivada es positiva y a la derecha es positiva. Entonces, ¿qué concluyo respecto a ese punto? Que la función crece en el punto x igual a 0. Y si ustedes observan esta función, la función es siempre creciente en todo su dominio, ¿sí? Nunca la recta deja de adoptar esta posición de formar ángulo agudo respecto del semieje positivo, o la pendiente de esta recta, ¿sí?, toma un valor que sea negativo. Nunca lo hace. Además, vamos a decir que una función será creciente en un intervalo si es creciente en todos los puntos del mismo. Hasta ahora nosotros habíamos hablado de crecimiento y decrecimiento de una función en un punto, pero ahora queremos generalizar esta idea. Entonces vamos a decir que una función va a ser creciente en un intervalo si lo es en todos los puntos del intervalo. Profe, tengo una pregunta. Sí.
Por ejemplo, en la función y igual x cubo, que tenés el punto 0 donde digamos, la derivada es nula, es 0. Sí. Igual se dice que es creciente. Igual es creciente, porque siendo Si la fuera derivada decreciente, 0, nos fijamos qué pasa a la izquierda y nos fijamos qué pasa a la derecha. perfecto. Entonces, si fuera decreciente, sería decreciente también. Claro, ponele que en vez de ser igual a x cubo, fuera igual a menos x cubo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Perfecto. en ese caso sería toda decreciente, analizando el mismo cero, ¿no? Bueno, gracias. Nada. Bueno, entonces les decía que una función va a ser decreciente en un intervalo si es decreciente en todos los puntos del intervalo. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Este caso, si la función x a la cuarta menos 2x cuadrados más 3 medios, ¿sí? Que está representada acá, vamos a verla con el GeoGebra y luego vamos a analizar. Bueno, nuevamente acá tengo una función graficada, la tangente a la curva para poder calcular, ¿sí? Todas las pendientes, y con estas ideas que hemos visto, ¿qué opinan ustedes que ocurre entre menos infinito y menos 1 respecto al crecimiento o decrecimiento de la función? Voy a poner la animación. Sería negativo. Decrece. Claro, decrece entre menos infinito y 1, menos 1 en realidad, decrece. Y luego de 1 hasta 0, ¿qué opinan que ocurre con la función? A ver, cara de Crece. crece. A ver, que hacer que la tangente la voy a mover yo, porque se mueve rápido cuando no quiero y lento cuando está lejos. ¿Sí? Acá la derivada en menos 1 se anula. Y de menos 1 hacia la derecha, la función crece. La derivada es positiva. Acá en 0, ¿qué vuelve a ocurrir? Se vuelve a anular. Y luego de x igual a 0 hacia 1, ¿qué ocurre con la función? ¿Crece o decrece? Decrece. Decrece, bien. Acá se vuelve a anular en 1 y de 1 hacia la derecha la función vuelve a crecer. ¿Sí? Acá tengo trazada la tangente como para ayudar con esta idea de la recta y la posición y el ángulo. Pero después ya ustedes con el tiempo se van a ir dando cuenta sin necesidad de estar pasando la tangente, cuando crece y decrece una función, cuando la pueden ver, por supuesto, ¿no? Es cuestión de ir pensándolo con esta idea de la recta tangente, con el trazado de la tangente, y ayuda un montón. Bueno, entonces vamos a ver, nosotros ya vimos en qué intervalos la función crece y decrece, ¿sí? Decrece entre menos infinito y menos 1, crece entre menos 1 y 0, luego decrece entre 0 y 1, y vuelve a crecer entre 1 y más infinito. Ahora, si nosotros no podemos ver la función, ¿sí? Una función polinómica la podemos imaginar, o sea, si tenemos más o menos toda la parte previa manejada, podemos imaginarnos cómo es una función polinómica. Pero tenemos que ver ahora cómo la analizaríamos, ¿sí? Para determinar en qué intervalos crece o decrece esa función. Entonces vamos a ver un No le video. tenemos que analizar por periodos, es decir, por ejemplo, ir tomando por partes, como quien diría. Claro, vieron que ahí vimos 4 intervalos donde la función iba decreciendo, después crecía, decrecía y volvía a crecer. Entonces vamos a ver cómo es que tomamos esos intervalos, que tenemos que calcular la derivada primera, cómo analizamos, ¿sí? Ahí les pongo el videíto. Bueno, vamos a determinar el crecimiento y decrecimiento de esta función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada primera, que va a ser 4x al cubo menos 4x. Sí, a la derivada primera
las factoriamos, vamos a sacar factor como 4x, que es factor de x cuadrado menos 1, y a su vez esto va a ser igual a 4x multiplicado por x más 1 por x menos 1, porque acá reconocemos una diferencia de cuadrados. Si además planteamos esto igual a 0, ¿sí? Vamos a ver que la derivada primera se iguala a 0 en los valores 0, menos 1 y 1. ¿Sí? Planteamos cuando este factor es igual a 0, cuando este otro factor es igual a 0, y cuando este otro es igual a 0. Entonces decimos que 4x es igual a 0 cuando x es igual a 0. Que x más 1 es igual a 0 cuando x es igual a menos 1. Y además que x menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1. Este polinomio, o cualquier polinomio, está definido, tiene por dominio todo el conjunto real. Vamos entonces a dibujar la recta, ¿sí? Todo el conjunto real, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Acá tenemos entonces representado el dominio. Y vamos a intercalar acá los valores para los cuales se anula la derivada primera. Se anula en 0, se anula en 1, se anula en menos 1. Nosotros dijimos hace un momento que si la derivada primera es positiva, eso quiere decir que la función es creciente, y que si la derivada primera es negativa, entonces la función es decreciente. Y lo habíamos analizado para cada punto. ¿Qué ocurre en 0? La función no podemos decir que crezca o descrezca así solito, ¿sí? Tendríamos que analizar otras cuestiones. Entonces, el 0 no lo consideramos, por eso lo vamos a poner acá, y en función de eso vamos a determinar intervalos abiertos, ¿sí? Considerando esos puntos donde se anula la derivada primera. Y vamos a elegir un representante para cada uno de estos intervalos. ¿Qué es un representante? Un numerito que representa el intervalo. Por ejemplo, en este caso, menos 2, en este caso, menos 1/2, acá podemos elegir 1/2 y acá 2. Siempre elegimos valores fáciles para determinar los signos. Entonces voy a hacer una pequeña separación acá, así vamos siguiendo qué pasa para cada intervalo. Entonces, vamos a calcular cuál es el signo de la derivada primera en menos 2. La venimos acá porque acá siempre es muy fácil dar el tema de los signos y reemplazamos el menos 2, decimos 4 por menos 2 nos queda menos 8, negativo, por menos 2 más 1 nos queda negativo, por menos 2 menos 1 también nos queda negativo. Entonces, negativo por negativo, positivo, y positivo por negativo, negativo. ¿Qué significa esto? Que la función en el intervalo menos infinito menos 1, si esto quiere decir es negativo, ¿qué quiere decir? Que la función decrece. Estoy viendo que decrece ¿dónde? En menos 2, pero menos 2 ¿qué era? El representante de lo que ocurre en ese intervalo. Entonces la función decrece entre menos infinito y menos 1. Si tenemos en cuenta, ¿sí?, que el cálculo de derivadas está asociado con el trazado de tangente, ¿qué vamos a decir? En el caso específico de menos 2, por ejemplo. Si la derivada en menos 2, ¿sí?, es negativa, en este punto, ¿verdad? Es negativa, ¿qué quiere decir? Que la función decrece en ese punto. Y si decrece en ese punto, ¿qué ocurre? La pendiente de la recta tangente va a tener forma como decreciente, ¿sí? Porque la tangente es una recta cuya pendiente coincide con la pendiente de esta curva en este punto menos 2. Entonces podríamos simbólicamente trazar esa recta tangente de manera decreciente. Bueno, vamos a ver qué ocurre acá. La derivada primera en menos 1/2. Veamos los signos. Ponemos menos 1/2 por 4, negativo. Menos 1/2 más 1, positivo. Y menos 1/2 menos 1,
negativo. Menos por menos más por más. Entonces, en el tramo menos 1, 0, ¿qué pasa? Nos dio positivo, el representante para el intervalo. Eso quiere decir que la función crece. Entonces, simbólicamente podremos representarlo de esa forma mediante el trazado de la tangente. Vamos a ver qué pasa con un medio. Un medio lo reemplazamos acá. 4 por un medio, vamos a ver primero en un medio. 4 por un medio es positivo, un medio más 1 es positivo, y un medio menos 1 es negativo. Más por menos, menos. En este tramo la función será decreciente. Y por último, en el tramo 1 más infinito, calculamos, mandamos la derivada primera en 2 y vemos cómo es el signo. 4 por 2, positivo. 2 más 1, positivo. 2 menos 1, positivo. En definitiva, en este tramo, la función, ¿sí?, nos dio positivo, que quiere decir que es creciente. Lo podríamos representar de esa forma, ¿sí? Entonces acá decrece, acá crece, acá decrece y acá crece. Bien. Entonces, podemos verlo esto en la gráfica de la función que habíamos propuesto. Bueno, entonces vamos a pasar a ver lo que son los teoremas, ¿sí?, relacionados a la derivada, y uno de ellos es el teorema de Rolle. Vamos a ver qué es lo que dice el teorema de Rolle. Si tenemos una función, en este caso, y igual a f de x, en este caso, sea este otro, ¿sí?, decimos y igual a f de x, una función continua en el intervalo cerrado AB, ¿sí?, ya sea este o este, continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB, en cualquiera de estos dos, ¿sí? Siempre los intervalos son los valores, se refiere a los valores de x, valores de la variable independiente. Y además, ¿sí?, si en los valores de la función, en los extremos, o sea, f de a y f de b, son ambos iguales a 0, o simplemente f de a es igual a f de b, entonces vamos a decir que la derivada se anula por lo menos en un valor intermedio x igual a c. Entonces, lo que les estaba contando acá mirando el gráfico, lo que dice acá, que si la función es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB, y se anula en los extremos o tiene el mismo valor de imagen, ¿sí?, para la función, entonces su derivada se anula por lo menos en un valor intermedio, ¿sí?, entre A y B. Fíjense que acá donde la derivada se anula, ¿qué ocurría con la tangente? Es paralela ¿a qué? Al eje X. Y en este otro caso, también. Bueno, entonces acá lo que les adelantaba recién, ¿sí?, geométricamente decimos que existe al menos un punto C que pertenece al intervalo abierto AB, para el cual la recta tangente es paralela al eje X. De esta tanda de teoremas que les voy a contar, se trata del teorema de Rolle, que es el que estamos viendo, el de Lagrange y el de Cauchy, no vamos a hacer demostraciones, lo único que vamos a hacer es plantear qué es lo que dicen, ¿sí?, e intentar interpretar e entender qué es lo que quieren decir. Vamos con el teorema de Rolle. ¿Qué dice el teorema de Rolle? Que si tenemos una función igual a f de x, que es continua en el intervalo cerrado AB, es derivable en el intervalo abierto AB, y además que los valores de la función en los extremos del intervalo f de a
puede ser igual a f de b y puede ser igual a 0, o que la función, la imagen de a, puede ser igual a la imagen de la función en el otro extremo del intervalo b. O sea, o pueden ser iguales a 0 o pueden simplemente ser iguales. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, existe un valor c, ¿sí?, intermedio entre a y b, intermedio entre a y b, de modo que la derivada primera en c es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si la derivada primera se anula para ese valor c, la tangente para x igual a c toma una posición horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que la recta tangente con el semieje positivo de las x forma un ángulo 0. Entonces la tangente de 0 es 0 y es la pendiente, la curva en ese punto, y coincidirá, ¿sí?, con lo que estamos planteando. Bien, entonces vamos a ver qué ocurre con el teorema de Rolle respecto a esta función. Entonces nosotros vamos a decir que y igual a x cubo menos x, sabemos que los polinomios tienen por dominio todos los reales y es una función de tipo continuo. Si sospecháramos otra cosa, analizamos como aprendimos a analizar y a clasificar los puntos de discontinuidad. Si calculamos la derivada de esta función, iba a ser igual a 3x cuadrado menos 1. Nosotros queremos determinar, ¿sí?, cuál es el punto intermedio c en el intervalo menos 1, 0. Vamos a empezar con uno de ellos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, está en el primo. Lo primero que vamos a hacer ahora entonces es determinar el valor de la función en menos 1 y luego el valor de la función, o la imagen de la función, en 0, para ver que se cumpla alguna de estas dos condiciones. Entonces, reemplazamos por menos 1 al cubo, base negativa, exponente impar, nos quedará menos 1, menos 1. Menos por menos nos va a dar más. Entonces nos queda menos 1 más 1, esto es igual a 0. Y en este otro caso, reemplazamos por 0 y nos queda 0 y 0. Perdón, acá en la función, 0 y 0. Entonces 0 menos 0 nos da 0. Bueno, está cumpliendo con estas condiciones. O sea, chequeamos continua, chequeamos derivable, chequeamos, ¿sí?, alguna de estas cosas. Vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a encontrar, a buscar qué cosa, ese valor c intermedio que hace que la derivada primera se anule. Entonces, con todo esto, decimos lo siguiente. La derivada primera es 3x cuadrado menos 1. Entonces vamos a decir f' de c es igual a 3, reemplazamos la x por c cuadrado, menos 1. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es averiguar entonces ahora el valor de c. Sabemos que la derivada primera en ese valor, ¿qué pasa? Se anula. Entonces decimos, esto es igual a c. Entonces, 3c cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces, 13 cuadrado va a ser igual a menos 1, perdón, más 1. C cuadrado va a ser igual a 1/3. Y luego, C va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1/3. Como nos quedó de esta forma, podríamos decir que C va a ser igual a más menos, nos queda 1 sobre la raíz cuadrada de 3, y para que no nos quede el número irracional en el denominador, podemos racionalizar, entonces multiplicamos y dividimos por la raíz cuadrada de 3. En definitiva, C nos va a dar igual a más menos raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dos valores de C. Un valor positivo y un valor negativo.
el valor de C que estoy buscando tiene que pertenecer al intervalo menos 1, 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos dos valores pertenece al intervalo menos 1, 0? Vamos a decir que menos raíz cuadrada de 3 sobre 3, vamos a poner C1 igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 3, pertenece al intervalo menos 1, 0. Entonces, este será nuestro valor buscado para este intervalo. ¿Qué va a ocurrir en este otro intervalo? ¿Sí? Haríamos los mismos planteos. ¿Qué tendríamos que agregar al cálculo? Nosotros vimos que la función es continua, ¿sí? Que es derivable, ¿sí? Su derivada es continua, entonces quiere decir que esta función es derivable. Además, calculamos el valor de la imagen en menos 1, calculamos en 0. ¿Qué nos faltaría calcular? ¿Qué pasa en 1? Entonces, si calculo el valor de la imagen en 1, ¿qué me queda? 1 al cubo menos 1. Esto me da 0. Sigue cumpliendo, ¿qué cosa? Esta condición, ¿sí? La cumplía para este intervalo, ahora la cumple para este otro intervalo. Entonces, ¿qué es lo que haría? Haría este mismo cálculo. Lo único que ahora voy a tomar, ¿qué cosa? El otro valor, C2, va a ser igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de 3 sobre 3, y ese valor, ¿a qué intervalo pertenece? Al intervalo 0, 1. Entonces, he encontrado los dos valores de C que hacen que la derivada primera se anule. Esos dos valores donde la tangente en ese punto X igual a C se hace horizontal. Bueno, y eso es lo que habíamos visto acá, ¿sí? En el GeoGebra, en la representación gráfica. Esto que hablamos recién, ¿sí? Un valor, ¿sí? Menos raíz cuadrada de 3 sobre 3, y el otro valor, ¿sí? Positivo, ¿sí? Esos dos valores son valores de X, ¿sí? Vamos ahora, entonces, al teorema del valor medio. Este se llama teorema del valor medio del cálculo diferencial. Acá que no se ve, teorema de Lagrange o teorema de los incrementos finitos. Si tiene esos tres nombres, ustedes deberían acordarse o conocer esos tres nombres porque se los pueden nombrar de cualquier forma. Sí es importante distinguir que es del teorema del valor medio del cálculo diferencial, porque hay otro teorema del valor medio del cálculo integral. Entonces, vamos a ver qué dice este teorema. Dice que tenemos una función continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB, y lo que va a ocurrir es que esto se lee, que es lo que dice acá. La razón quiere decir un cociente, ¿sí? Entonces, la razón de las diferencias extremas entre la función y la variable es igual a la derivada de la función en un punto intermedio, ¿sí? Ese punto intermedio es un valor C que está comprendido entre A y B. Siempre decimos que está comprendido entre A y B si lo tomamos como abierto este intervalo, porque no le ponemos el igual. No puede estar en el extremo, sí o sí tiene que ser un valor interior al intervalo AB. Bueno, eso es lo que dice el enunciado. Profe, ¿Sí? ¿qué quiere decir con el concepto el valor de las diferencias extremas? Y el valor de las diferencias extremas es, como el intervalo del que se trata es AB, ¿sí? Las diferencias extremas entre la función, es lo que está en el numerador, o sea, la imagen de B menos la imagen de A, diferencia se refiere a resta. La razón se refiere al cociente, ¿sí? Sí, pero ¿qué Diferencias extremas de la función, ¿sí? Extremas porque se refiere a los extremos del intervalo, ¿sí?
O sea, el más negativo de B y el más positivo de A. No, no es más positivo o más negativo. Es las diferencias extremas, es la diferencia de un extremo con el otro, nada más que eso. No Ah, sabemos si bien. son O sea, positivos todo o el negativos. intervalo junto. Es la diferencia de los extremos del intervalo, ¿sí? Pero para la función y para la variable independiente. Entonces, ¿cómo se lee esto? Como dice acá, la razón de las diferencias extremas entre la función y la variable es igual a la derivada de la función en un punto intermedio, ¿sí? Y geométricamente, ¿qué es lo que estamos buscando o lo que estamos viendo, que lo podemos ver en este gráfico? Buscamos un punto C donde la tangente geométrica, la curva, sea paralela a esta secante. Fíjense cuál es el planteo. Esto que dice acá, que dijimos que dice, que enunciamos, que está enunciado acá, que dice el teorema de Lagrange, o el teorema del valor medio, o el teorema de los incrementos finitos, este enunciado que dice acá lo podemos corroborar en la gráfica, ¿sí? ¿Cómo miramos esto? Nosotros tenemos una curva, una función, y trazada entre dos puntos, una secante, ¿sí? La secante está trazada para x igual a A y x igual a B. Si nosotros calculamos la distancia entre A y B, y entre 0 y B, y le restamos la distancia entre 0 y A, nos queda este pedacito. Y este pedacito, ¿cuál va a ser o cómo se representa? Todo esto, ¿sí? Menos esto, o sea, es B menos A. Lo mismo podemos hacer con esta altura, ¿sí? Esta altura es la imagen de B o f de B, y esta otra altura es la imagen de A. Y toda esta altura le sacamos este pedacito que nos queda, f de B menos f de A. ¿Qué es lo que tenemos en el miembro izquierdo de lo que plantea el teorema de Lagrange? Y en el miembro derecho, ¿qué plantea? Que la derivada de la función en un punto intermedio es igual a lo que planteamos acá. Entonces, ¿cómo tiene que ser la tangente a la... Entonces, habíamos visto que el miembro izquierdo lo podíamos determinar teniendo en cuenta las diferencias, ¿sí?, entre la función, ¿sí?, f de b menos f de a, y acá b menos a. Entonces obteníamos este segmento y este otro, como les dije antes, miembro izquierdo. Y el miembro derecho lo obtenemos como, determinando la derivada de la función en un punto intermedio. O sea, hay que encontrar un valor c tal que la recta tangente a la curva en el punto S intermedio, ¿sí?, se haga igual a ¿qué? A la pendiente que tiene esta recta secante según este cálculo que hicimos. Una observación del teorema de el cálculo de teorema de Lagrange o teorema del valor medio del cálculo diferencial es que el teorema del rol es un caso particular de este teorema cuando la función toma acá en los extremos valores iguales, ¿sí? Porque supongamos que esto lo giramos, toma valores iguales, supongamos que f de a es igual a f de b y esto lo giramos, ¿qué va a ocurrir? La tangente en ese momento se haría, ¿sí?, horizontal, sería paralela al eje X, entonces estaríamos en el caso del teorema de Rolle. O sea, esto nos estaría dando 0. Entonces, en este caso, tengo planteado la función igual a x al cuadrado, donde hay trazada una tangente, una secante entre 0 y 2. ¿Sí? La secante es esta rosa. Y tenemos la tangente a la curva, ¿sí?, en el punto x igual a 1, ¿qué ocurre? Tiene, ¿sí?, el mismo valor que para el valor que trazamos para la secante, ¿sí? Calculando qué cosa. El valor de la función para x igual a 2, o sea, la función valuada en 2 nos da 4, y la función valuada en 0 nos da
0. Entonces 4 menos 0 nos da el numerador 4. Y 2 menos 0, que sería la distancia sobre x, nos da 2, eso nos da 2 en el miembro izquierdo. Y si calculamos la derivada de la función en un punto intermedio, ¿sí? Si nosotros movemos la recta tangente, vemos que nos da el mismo valor 2, porque es lo que buscamos, el valor de c para el cual se cumple esto, vemos que la derivada nos da 2, o la pendiente de esta tangente nos da 2, para cuando x es igual a 1. Veamos aplicando el teorema de Rolle en el videito. Perdón, el teorema de Lagrange en el video. El teorema de Lagrange, ¿qué dice? Que si tenemos una función y igual a f de x, que es continuo en el intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB. Entonces, la razón de las diferencias extremas entre la función y la variable va a ser igual a la derivada de la función en un punto intermedio. C es un punto intermedio entre A y B. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar, ¿sí? Esto, el teorema de Lagrange, vamos a revisar todo, pero vamos a comprobar en definitiva esto, es para esa función. Entonces, la función y igual a x al cuadrado, la conocemos, es una función polinómica, es una función continua. ¿Sí? Entonces es continua. Además, su derivada, y' igual a 2x, también es una función continua. Lo que quiere decir que esta función es derivable. Pero además, como ya conocemos las funciones, ya nos damos cuenta de que eso ocurre. ¿Sí? Entonces, continua y derivable. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar esta igualdad. Entonces, vamos a plantear la imagen de la función en 2, o sea, f de 2 menos f de 0, sobre 2 menos 0 va a ser igual a la derivada de la función en un punto intermedio. La imagen de la función en 2, la vamos acá, nos queda 4. La imagen de la función en 0 nos queda 0, o sea, 0 al cuadrado 0. Y b menos a, 2 menos 0, nos queda 2. Entonces, 4 dividido 2 nos quedará que esto es igual a 2. Y a su vez, esto es igual a la derivada de la función en un punto intermedio. La derivada de la función dijimos que es 2x. Como nos interesa evaluar x en c, vamos a poner 2x. Y si trabajamos con esta igualdad, ¿qué nos queda? Que c va a ser igual a 1. ¿Sí? Y este será el valor de c intermedio entre 0 y 2 que cumple con esta igualdad. Lo podemos comprobar. ¿Qué hacemos? Acabamos de sacar, ¿sí? C de hacer este despeje, pero ¿qué podemos hacer? Reemplazamos, ¿sí? En la derivada primera, 2 por 1 es igual a ¿cuánto? A 2. Y 2 era el valor, ¿sí? De esta razón, ¿sí? Que habíamos puesto acá, o acá, ¿sí? Entonces, estamos verificados, hicimos bien los despejes, entonces el valor de C es el valor intermedio 1 entre 0 y 2 que hace que ocurra, ¿sí? O se verifique esa igualdad. Entonces vamos a el teorema de los incrementos finitos generalizados. Vemos este teorema y terminamos, no vemos L'Hopital, había preparado me parece mucho tema para hoy. Este teorema nos dice lo siguiente. Ahora en vez de tener una función tenemos dos funciones, una función f, una función g. Las dos son continuas en el intervalo cerrado AB, son derivables en el intervalo abierto AB, y la razón de sus diferencias extremas, ¿sí? La razón
de las diferencias extremas entre las dos funciones es igual a la razón de sus derivadas en un punto intermedio, un punto C intermedio entre A y B. Repito, tenemos dos funciones ahora, ambas son continuas en el segmento cerrado AB, derivables en el intervalo abierto AB, y la razón, o sea, el cociente de sus diferencias extremas, ¿sí? De las diferencias extremas de ambas funciones, es igual al cociente o a la razón de las derivadas en un punto intermedio. Este teorema incluye el teorema de Lagrange como un caso particular cuando la función del denominador es igual a x, porque si esta función fuera igual a x, acá nos queda b menos a, ¿sí? Y acá nos quedará directamente, ¿sí? Igual a la derivada de la función en el punto C. Si nos fijamos acá en el GeoGebra, ¿sí? Tenemos dos funciones. Una función es esta función rosa, que es i igual a x al cuadrado, y la otra función es i igual a x cubo, es la función celeste, ¿sí? Tenemos hecho el planteo, ¿sí? De la razón de las diferencias extremas de las dos funciones, ¿sí? Y calculado un valor en razón de esto. Y además tenemos calculado el valor, pero haciendo el cociente de las derivadas, y vemos que ambos valores dan lo mismo, ¿sí? Y eso ocurre para un valor de C en particular. ¿Cuál va a ser el valor de C? 1,56. Yo les dejo el GeoGebra, lo tienen ahí en el Drive, ¿sí? Después si quieren, mueven las tangentes. Acá está trazada la tangente a la curva en la curva i igual a x cubo tiene la tangente esta gris, y la curva i igual a x cuadrado tiene la tangente verde, ¿sí? Las tangentes, ¿sí? A las curvas en cada caso, si miramos acá esta línea vertical, ¿sí? Coinciden en un valor, ¿sí? C, que es este, 1,56, que es el valor que hace que el miembro izquierdo sea igual al miembro derecho, o sea, con este planteo y este planteo. Vamos a ver cómo calculamos el valor de C analíticamente. El teorema de Cauchy, que dice que si tenemos una función f de x y otra función g de x, ambas continuas en el intervalo cerrado AB, derivables en el intervalo abierto AB, se va a cumplir que la razón de las diferencias extremas entre las dos funciones, la razón de las diferencias extremas entre las dos funciones va a ser igual a la razón de sus derivadas en un punto intermedio, C. C es un punto intermedio entre A y B. Vamos a ver si se cumple el teorema de Cauchy, ¿sí? Con estas dos funciones en ese intervalo. Entonces vamos a plantear f de, nosotros tenemos, voy a poner acá, f de x igual a x cuadrado, g de x igual a x cubo, el intervalo que estamos considerando es el intervalo 1. Entonces, planteamos esto. F en el punto 2. La imagen de 2. La imagen de F en 1. Sobre la imagen de G en 2 menos la imagen de G en x igual a 1. Y eso decimos que va a ser igual a la razón de las derivadas en un punto intermedio. Ya sabemos que estas dos funciones son como, las dos son continuas, las dos son derivables, la derivada de f es igual a 2x, la derivada de g
es igual a 3x cuadrado. Estas funciones también son continuas, entonces estamos corroborando que ambas son continuas, son derivables. Podríamos realizar otros análisis como aprendimos anteriormente, teniendo en cuenta los criterios de derivabilidad y además el análisis de la continuidad y discontinuidad de funciones. Bueno, estas funciones son funciones básicas y ya sabemos cómo es su comportamiento. Ambas son continuas y son derivables. Vamos a calcular. Entonces, f valuada en 2 nos da 4, menos la imagen de x cuadrada valuada en 1 nos da 1, la imagen de g valuada en 2 nos da 8 y la imagen de g valuada en 1 nos da 1. Y esto va a ser igual, como tenemos que poner el cociente de las derivadas, vamos a poner el cociente de las dos derivadas para x igual a c. Entonces nos queda 2c sobre 3c cuadrado. Podemos simplificar c con c cuadrado y nos va a quedar que esto es 4 menos 1, 3 sobre 8 menos 1, 7 es igual a 2, 3 por c. Entonces, pasamos 13 multiplicando, nos queda 9c, va a ser igual, pasamos 7 multiplicando a 14, entonces c va a ser igual a 14 novenos. Entonces, este es el valor de c, ¿sí? El valor intermedio entre a y b, 14 novenos, que hace que el numerito que nos dio acá, 3 novenos, sea igual, ¿sí?, al numerito que nos tiene que dar acá, ¿sí? Valuándolo de llevar a primera, ¿dónde? En 14 novenos. Y eso lo podrían verificar. Recién terminamos el teorema de Cauchy. Sería importante para la próxima que repasen lo que vimos hoy, porque nos sirve para abordar la regla del L'Hopital que vamos a ver la próxima clase.